libro y explicar un poco su interior, y para esto va a colaborar Teresa conmigo, a la que voy a dar paso para que lea el principio del libro. Bueno, pues este es el principio del libro. ¿Se me oye bien? Sí. Genial. Para enmascarar un posible hundimiento moral, me entregué a la rabia y a la indignación, sentimientos poco reflexivos. El peligro residía en que tenía demasiado tiempo para pensar. Me encontraba de nuevo en la casilla de salida, como cuando era joven y buscaba con ímpetu un futuro. Pero ese pasado lo tenía difuminado y ya no recordaba las veces que se me habían merendado y contado 40 a mi costa. Bueno, como Martín, el personaje del libro, me sentía yo cuando me despidieron. Estaba en una especie de catarsis y estaba hundido, entonces necesitaba escribir para expulsar todo lo que llevaba adentro. Escribía sin cesar, pero lo que escribía no me gustaba, no tenía alma, era un diario personal, ¿no? De explicar lo que me había pasado y entonces hasta a los 2 meses más o menos pasó el acto de conciliación y allí surgió el primer capítulo que escribí, porque en él contaba pues un cuento, me salió una especie de cuento, entonces vi que por ahí sí que podía tirar para escribir el libro. A partir de ahí pues surgieron otros cuentos como El apeadero, que trata de la oficina del paro, los sentimientos que te pasan cuando vas a apuntarte. Y luego nació, yendo hacia atrás en el tiempo, escribí los sentimientos de la persona justo en el momento en que la van a despedir. Aquí me salió una fábula, entonces también era justo el momento, no solo el momento cuando te lo dicen y ya intentas reciclar la noticia, sino el momento también que estabas detrás, o sea, tú lo sentías que iba a pasar algo. Bueno, todo eso, como digo, está en un capítulo que se llama La avestruz, el limón y el zorro, y luego fueron surgiendo varios capítulos más, hasta que cogí a Martín y desarrollé el personaje un poco, y también comenzó a hablar de sus otros trabajos que había tenido. Entre ellos, uno de los trabajos más chungos, por decirlo de alguna manera, era un matadero de cerdos, y justo le dedicó un capítulo. Y ahora Teresa pasará a leer un trozo de ese capítulo. Bueno, este es un fragmento del capítulo llamado La venganza del porcino. Cuando apareció el encargado, me cogió por el brazo y me dijo: por ser hoy tu primer día, te voy a dar una buena faena. Acompáñame. Lo seguí con dificultad. Era complicado acostumbrarse a un suelo permanentemente húmedo y deslizante. Un pavimento perfecto para hacer el moonwalk de Michael Jackson, pero idóneo para fracturarte cualquier parte del cuerpo. Pasamos por 2 salas y llegamos a un largo pasillo flanqueado por enormes puertas de frigoríficos, que adiviné inmensos. Pronto lo averiguaría. Nos paramos ante una de ellas. Te vas a pasar toda la jornada colocando las cabezas de gorrino en jaulas. De vez en cuando sales o te congelarás, aunque con el movimiento entrarás en calor, ya verás, me comentó Mr. Scrooge. Abrió la puerta y me dio instrucciones. ¿Ves todas esas cabezas de cerdo? Las pinchas una a una en esas jaulas, y cuando se te acaben me avisas y te digo dónde hay más. Mientras sostenía una pesada pieza de porcino que había cogido del suelo, me explicó la forma de pincharla en la jaula. Blanco, pálido, alucinado por la estampa, todas esas definiciones y otras más se multiplicaron al oír cómo se cerraba la puerta de la nevera de un golpe seco. ¡Tum! Lentamente, mi mirada recorrió el panorama. Mi visión no alcanzaba el final de todo aquel montón de carne decapitada. 800 cabezas de cerdo, amontonadas, me esperaban mirándome fijamente a los ojos y sacándome la lengua, como burlándose de mi destino congelado. Pasadas 2 horas, los porcinos parecían multiplicarse ante mí. Rodeado, como si fuera el general Custer y murieron con las botas puestas, grité mentalmente que no podrían conmigo. Y me acordé de mi primo David. Bueno, más bien de mi tía, es decir, de su madre. Bueno, mientras escribía me salían constantemente referencias cinematográficas. Veía imágenes que tenían que ver con el texto que quería relatar. Hay un montón. Y también me salían referencias musicales, sobre todo de los años 80. Hay un capítulo en concreto que considero que es un homenaje a aquella época,
porque salen muchas canciones de esa época, muchos grupos como Radio Futura, Loquillo, Parálisis Permanente. Aparte, también tenía referencias pues, de esos años, del bagaje cultural de la generación de los 60, ¿no? Los cómics como Lucky Luke, Asterix, Tintín, y luego también las referencias televisiones, yo que sé, Los Hombres de Harrelson, El Chino Cudeiro de Humor Amarillo, todo eso me salía constantemente. Por lo tanto, yo creo que era una manera de aliviar un poco el dramatismo de la historia. Y luego también hay un capítulo muy bonito que hablo de los ultramarinos, donde vivía de pequeño, y lo describo el ambiente del barrio de aquella época. Fue mi primer trabajo porque repartía las compras a los vecinos que eran clientes. Entonces, bueno, aquí tengo la camiseta. Es la foto del ultramarinos de mis padres. Y a continuación Teresa va a leer un fragmento del barrio y la tienda. Bueno, pues este es un fragmento del barrio y la tienda. Las antiguas tiendas de alimentación se llamaban ultramarinos y me preguntaba con curiosidad el porqué de dicha denominación. Ultramarinos viene de la palabra ultramar, que significa país o lugar que está al otro lado del mar. Debido a que los productos que se vendían antaño eran importados, se adoptó la denominación en cuestión. Los negocios del barrio eran prósperos. Teníamos la paquetería del Chaflán, regentada por la señora Montiel, el bar que estaba pegado a la tienda y que fue transformándose cuando el padre lo legó a sus hijos, o la cooperativa de taxis que se encontraban en un bajo paso del Chaflán, que después fue alquilado al tapicero, el cual lleva allí toda la vida. El lechero de enfrente abría por las tardes, cuando le descargaban la leche recién ordeñada que traían de una vaquería de las afueras de la capital. Qué buena estaba, con su nata por encima. Ahora es todo industrial y artificial. Además, contábamos con la fontanería, el horno, el kiosco, la pescadería, la carpintería, la bodega. Todos esos negocios estaban en el mismo perímetro, enfrente unos de otros, y los propietarios se conocían y se ayudaban mutuamente. Recuerdo bajo mi prisma de niño el buen ambiente del barrio, la viveza de los días soleados, el trato amable de la gente, el poco tráfico, los biscooters y los motocarros de 3 ruedas, donde se transportaban las mercancías. Estampas de vida inolvidables. Gracias. Bueno, en el libro también podréis encontrar una crítica social y del sistema. Y hay un capítulo en el que me vengo poéticamente de ciertas instituciones públicas que en vez de facilitarnos la vida nos la complican. Por ejemplo, Hacienda o, bueno, ir a renovar cualquier cosa en cualquier sitio, ¿no? Entonces ahí me permití el lujo de vengarme un poco. El libro también está lleno de misterios, hay unos ojitos mágicos por ahí que me gustaría que descubrieseis, y luego otras intrigas y misterios. Ahora Teresa seguirá leyendo otro pequeño misterio. Despejé la mesa y coloqué la bolsa encima. Observé el pequeño agujero que tenía y en el que apenas cabían 2 dedos. Me quedé petrificado, como en un estado de levitación. Tenía la sensación de que un hilillo de humo salía de la misma, y entonces recordé el bastón de Pascual. Mentalmente recorrí el instante en que me habló del mismo a la vez que lo acariciaba suavemente. Vi como su mano se apartaba levemente del tallado, dejando entrever parte del mismo. Las imágenes se reproducían lentamente. Aparecía una cara minuciosamente dibujada por unas manos artesanas, donde destacaban unos mofletes inflados. Los dedos del anciano recorrían los mismos con extraordinaria sutileza, desinflándolos casi imperceptiblemente y dejando escapar un hilillo de humo. ¡Ostras! Exactamente lo que estoy viendo ahora. Desperté de mi autosugestión, teniendo claras las pautas a realizar. Me acerqué a la bolsa y, separando levemente el agujero con los 2 dedos pulgares, comencé a soplar ligeramente por la abertura, como si dirigiese el casi imperceptible hilillo de humo hacia la abertura. Con los ojos cerrados, me percaté de que se iba abriendo lentamente
como una flor, como una pieza musical. El olor de su interior se hacía mucho más intenso, un olor desagradable, pero que me hacía sentir extraordinariamente bien. Con el envoltorio por fin destapado, y tras esa experiencia tan peculiar, mi curiosidad por su interior se había desvanecido. Me encontraba tan sumamente liberado de cualquier preocupación que decidí comprobar las virtudes del paquete mágico poco a poco. Pasé los dedos, juntando ambos bordes, y el paquete volvió a sellarse. Bueno, pues de la vida de Martín. La respuesta es que estás obligado, sí. Antes hemos comentado sobre, para que veas tú, el libro de Oscar Wilde, comentaba alrededor de Dorian Gray, empezó como tú. Él tenía un relatito pequeño escrito y le gustó, lo empezó a completar y no encontraba editor. Y se lo hizo él solo. Pues bien. Ánimo. Sí. Sabes que lo he puesto, sí. Además lo sabes. Venga. O sea, ya antes, no, es que él es muy temeroso. Cuando me llega aquí, dice, uff, qué barbaridad, ¿no? Lo ha llenado. Y ya te he dicho yo que pasar de la tercera fila es para premio. Ya está. Oye, nada más, si nadie quiere hacer más preguntas, aprovechar que tenéis aquí el autor, si queréis el libro para que os lo firme, y salimos luego a ver los cuadros y las obras de los compañeros artistas y a tomar una cerveza. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.